Y muy buenas amigos de esta sección, Viernes de Misterio, Pandemia Misterio, en este programa nocturna de RCN que se emite a nivel nacional y también que se suma a nuestra audiencia a nivel internacional, dentro y fuera del país, como siempre es costumbre, con la gran audiencia y la familia de este programa, de Nocturna RCN. Este espacio que lo hemos creado para hablar de lo que no está en la opinión pública todos los días, lo que está vedado, lo que está oculto, lo que no le encontramos una explicación lógica. En este sentido, pues hemos podido hacer un recorrido maravilloso en torno a temas fantásticos que nos han creado muchos interrogantes. Hoy un tema maravilloso, un tema que es de mucha actualidad por todo lo que está sucediendo hoy en día y tenemos un gran invitado. Pero antes quiero invitarlos para que nos sigan en nuestro canal de YouTube como Pandemia Misterio. Pandemia Misterio en YouTube. Nos pueden buscar también en nuestro podcast de iVoox como Sentido Radiofónico en iVoox. Tenemos nuestro Instagram, Pandemia Misterio Raya al Piso. Ahí también nos pueden encontrar. Y mi cuenta de Twitter, @darreyesprieto. Creo que son canales más que suficientes para que ustedes opinen, nos envíen preguntas, sugerencias, temas que quieran que tratemos aquí en el programa. Hoy un gran programa. Tengo el placer de saludar a un gran intelectual. Él está en la hermana República de Argentina. Es doctor en ciencias políticas, experto en geopolítica, profesor universitario. Él es el doctor Marcelo Gullo. Profesor Marcelo, gracias por estar aquí. Bienvenido. No, gracias a usted. Para mí es una alegría enorme estar con usted y de esa forma estar con los colombianos, ¿no es cierto? Al cual tengo un afecto grandísimo, grandísimo. Gracias, profesor Marcelo. Y es que usted ha venido trabajando un tema que llega al dedillo por todo lo que está sucediendo hoy en día en el planeta. Vemos como varios países, Colombia, Argentina, México, Perú, Bolivia, donde hay en muchos de estos países, Venezuela, instalados gobiernos socialistas, pues se ha venido avivando ese debate del revisionismo histórico. Y entonces vemos cómo están tumbando estatuas de Colón, todo lo que les huele a España les parece perverso, les parece malo y quieren cambiarnos la historia supuestamente por otra que es mejor. Eso es lo que dicen estas personas. Usted ha venido estudiando la hispanidad por mucho tiempo. Además, acaba de publicar un libro maravilloso que se llama Madre Patria. Ya en unos minutos voy a publicar la portada para que todos nuestros oyentes y los que están en nuestro canal puedan verla. Y el tema de la hispanidad y cómo se ha venido tejiendo, y yo esto lo llamo un misterio porque esto no es muy público, esa leyenda negra en torno a todo lo que le huele a Mediterráneo, a todo lo que le huele a España en muchas partes del mundo. A mí me llama la atención que en las universidades, en los colegios, a veces se habla de la conquista española, solo de la conquista española, como si hubiese sido algo atroz, algo perverso, solo se habla de sangre, de exterminio, pero no se habla, por ejemplo, de conquista inglesa, que eran más sádicos, si se quiere, y más violentos que los propios españoles. Y hay que entender que eran distintos momentos en los que ocurrieron estos hechos. Pero esto ha venido pasando y nos quieren cortar ese cordón umbilical que hemos tenido con España desde hace mucho tiempo. Recuerdo unas palabras, por ejemplo, de Eva Perón en Argentina, que decía que España nos dio su ser, y es verdad, nos dio su lenguaje, nos dio sus costumbres. Hoy muchas cosas de las que somos nosotros somos gracias a España. Nosotros no somos, como decía Carlos Fuentes, el escritor mexicano, que tiene un libro maravilloso que también se lo recomiendo a la gente, que se llama El espejo enterrado. Él hablaba de que nosotros no somos ni españoles, pero tampoco somos indígenas, somos una mezcla. Y si atacamos a uno de los dos, a la hispanidad
o a las costumbres indígenas, pues estamos atacándonos a nosotros mismos. Entonces, no podemos borrar, como quieren y como pretenden algunos populistas en el mundo, borrar la imagen de España. No se puede, y mucho menos. ¿Cómo podemos empezar a hablar, don Marcelo, profesor Marcelo Gullo en Argentina, sobre esta leyenda negra que se ha venido tejiendo perversamente sobre España? Bueno, muchas gracias por la oportunidad, ¿no es cierto? Eh, Cuando usted menciona que estamos viendo un derribar de estatuas, de estatua de Isabel la Católica, de Pizarro, de un hombre que dio su vida por los otros, como fue Fray Junípero en California, y que fundó la ciudad de San Diego, de Los Ángeles, de San Francisco. No vemos esto a partir de un revisionismo histórico. Estos gobiernos socialistas, que yo diría más que socialistas, son progresistas, ¿está? Porque el progresismo es al socialismo lo mismo que el Paco, ese derivado de la cocaína, así se llama en Argentina, quizás en Colombia tenga otro nombre, tiene todos los defectos de la cocaína sin ninguna de sus virtudes, nada, es pura basura. Ahí no hay revisionismo histórico, hay simplemente una falsificación de la historia. Y esto hay que explicarlo, ¿no es cierto? Esto hay que explicarlo. Esto tiene su origen, un origen remoto. En el caso de estos gobiernos progresistas que se hacen llamar socialistas, de socialistas tampoco tienen nada porque ni siquiera se preocupan de la suerte de los trabajadores. Lo único que les interesa a ellos es la ideología del género, es el derecho de las minorías y no el derecho de las mayorías. En nada se entiende, se preocupan de que mejoren las condiciones de vida del pueblo venezolano, que cada vez vive peor como si fuesen perros. En nada se preocupan de la suerte del pueblo cubano, que cada vez vive peor como si fuesen cerdos. Porque así lo tratan, se entiende, y los engañan. Y lo mismo podríamos ir del Perú, se entiende ahora, y de Bolivia. Esto comienza en su origen con el Partido Comunista, con una reunión de los partidos comunistas que se lleva a cabo en 1930 y 1929 en Buenos Aires y en Montevideo. Ahí, en Buenos Aires y Montevideo, los partidos comunistas reunidos deciden hacerse negrolegendario, es decir, asumir la falsa historia de España que había sido construida por los enemigos de España, primero por Holanda y después por Inglaterra, que era una falacia y una mentira absoluta. Ellos lo sabían porque Marx no había sido negrolegendario, Marx había mirado de forma positiva la conquista española de América, pero ellos dicen tenemos que hacernos negrolegendarios, tenemos que decir estas mentiras sobre España. ¿Para qué? Se preguntará el oyente. Bueno, para provocar, se entiende, el fundamentalismo indigenista. Porque si todo lo que trajo España es odio, muerte, venganza, violaciones, asesinatos, homicidios, entonces hay que rechazar todo eso, hay que mistificar un pasado que nunca existió, hay que hablar de que había un socialismo primitivo, comunismo primitivo, donde todo el mundo danzaba, hacía el amor alegremente y vivían felices, cosa que no era cierto. ¿Y para qué? Se pregunta la audiencia. Bueno, justamente, como decíamos, para provocar un fundamentalismo indigenista que rechazando todo lo hispánico quiera hacer repúblicas indígenas. Y ellos en esas reuniones lo dicen expresamente, dicen hay que partir Bolivia en 18 pedazos, curiosamente las 18 naciones indígenas que proclama el señor Evo Morales, hay que partir el Perú en 3 o 4 pedazos, una república aymara, una república quechua, hay que partir a Chile en 2 pedazos, una república mapuche. ¿Y para qué? Se preguntarán otros oyentes, ¿para qué la Internacional Comunista quería esto? Bueno, por 2 motivos. Primero, porque esto iba a degenerar en guerras civiles. Y entonces, en esas guerras civiles, ellos decían, a río revuelto, ganancia de pescadores. Capaz que en esas guerras civiles nos hacemos con algunas repúblicas. Lo mismo van a querer hacer en España, después durante la guerra, lo que va a originar la guerra civil en España, ¿no es cierto? Que fue dolorosísima. Entonces dicen, bueno, crear guerras civiles en América del Sur para ver si en río revuelto, ganancia de pescadores, nos quedamos con alguna república. Pero también porque esto de crear repúblicas indígenas, se creen o no, es un factor de desestabilización del patio trasero de los Estados Unidos. Bien,
este es el origen, digamos, de ese fundamentalismo indigenista, de ese pensamiento negro legendario que hoy tienen el señor Evo Morales, que hoy tiene el señor Pedro Castillo, que hoy tiene el señor Maduro en su cabeza. Pero como dijimos, ellos no lo crean. Ellos lo toman ¿de dónde? Ellos lo toman, se entiende, de Holanda e Inglaterra. E Inglaterra y Holanda sabían, ¿no es cierto? Y en esto hay que ser muy preciso científicamente. Ellos lo que habían hecho, como dice un hombre al cual no podemos acusar de ser de derecha ni filocatólico, porque era marxista y troquista, como fue el historiador argentino Jorge Abelardo Ramos, ellos se lanzaron sobre las obras de Bartolomé de las Casas como la mosca a la miel. Porque la obra de Bartolomé de las Casas, que lo digo científicamente y lo demuestro en mi libro Madre Patria, era un mentiroso, es el hombre que mintió siempre. Si mintió con buena intención o con mala intención, no lo sabemos, pero el camino del infierno está plagado de buenas intenciones. Él, de todos los acontecimientos que nombra, de ninguno fue testigo presencial. Habla siempre por boca de terceros. Como dice otro hombre, al que no podemos acusar ni de católico, ni de derechista, ni de conservador, como fue Luis Alberto Sánchez, el segundo hombre dentro del aprismo, el aprismo peruano, la Acción Popular Revolucionaria Americana, también de izquierda, afiliado a la Internacional Socialista, dice Luis Alberto Sánchez sobre el libro de las casas, bueno, todas son mentiras, porque si tomamos la cantidad de muertos que las casas se decía que se mataban por día y por hora, ni siquiera con una ametralladora automática es posible matar a tanta gente. Es decir que los datos comprueban que el libro de las casas, al cual otro marxista argentino, como fue José Hernández Arregui, no define como libro, sino como libelo. Hago hincapié en estos personajes que provienen de la izquierda para hacer ver que esto no tiene que ver con derecho y con izquierda, tiene que ver si uno tiene respeto por la verdad o no, cosa que no tiene el señor Maduro, cosa que no tiene el señor Evo Morales, cosa que no tiene el señor Pedro Castillo. Y entonces, ese libelo, ¿no es cierto?, lo usan Holanda, que hace 40 ediciones, Inglaterra, que hace 40 ediciones, lo ponen en todos los idiomas del mundo y es la fuente, es decir, una fuente mentirosa, sobre el cual se van a basar todos los libros que hablen de la historia, se entiende, de España en América. Ahora, claro, el oyente se preguntará, bueno, doctor Gulo, dígame usted cómo fue esta historia. Y yo le digo a los oyentes, piensen ustedes, para comprobar que esta historia que habla de genocidio es falsa. Piensen ustedes la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo es posible que apenas 300 hombres que desembarcan en México pudiesen conquistar un imperio que tenía 4 millones de habitantes y un ejército de 200.000 hombres? ¿Cómo es posible que apenas 190 hombres que llegan al Perú conducidos por Pizarro puedan conquistar un imperio inexpugnable que había conquistado a 18 pueblos y que tenía un ejército de 200.000 hombres? Si los norteamericanos no han podido conquistar Afganistán, ¿cómo es posible que estos 200 hombres, estos 300 de Cortés o 190 de Pizarro, eran superhombres? Es que tenían armas de tal naturaleza. Nosotros hemos hecho estudios apropiados desde el punto de vista militar y comprobamos que ni con armas automáticas 300 hombres pueden derrotar un ejército de 200.000. Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y ahí, si usted me permite, podemos desentrañar la verdad de la historia. Claro, don Marcelo, permítame que es algo muy interesante lo que usted nos ha venido comentando, y es cómo vamos a entender un poco, vamos a correr atrás en el tiempo para entender cómo los enemigos de España nunca pudieron realmente derrotarla en el campo militar. Entonces crearon esta leyenda negra para acabarla o para desprestigiarla en el campo cultural. Esto, como usted bien dice, inicia en Holanda, luego Inglaterra la coge como una política de Estado y es hasta nuestros días como también hemos visto que nos quieren vender que lo anglosajón es mejor que lo latino, que lo nuestro.
Y bueno, vamos a empezar entonces a estudiar y a ver esos orígenes de la leyenda negra. Don Marcelo, continúe, por Mira, favor. claro, yo muestro este libro, ¿no es cierto?, que es Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé Las Casas hasta el separatismo catalán, porque pido a los oyentes que después vayan al libro, porque uno en una entrevista no puede citar fechas, números, el nombre del artículo, el nombre del libro, porque sería aburridísimo para los oyentes. Entonces, resumiendo, ¿no es cierto?, ante esta pregunta yo les preguntaba a los oyentes, piensen ustedes, ¿cómo fue posible que apenas 300 hombres derrotaran al ejército azteca, que era un ejército disciplinado, aguerrido, se entiende que había demostrado su eficiencia conquistando a decenas de pueblos, fuese derrotado, se entiende, por apenas 200 hombres? ¿Será la sorpresa del caballo? Bueno, esa sorpresa duró 48 horas hasta que Montezuma mandó abrir un caballo por la panza, ¿no es cierto?, y ver que no pasaba nada, que se lo mataba fácilmente. Habrá sido, se entiende, los mosquetes. Bueno, está estudiado, un mosquete entre que se carga y se carga es de tal lentitud que a uno, se entiende, un ejército de 200.000 hombres le llena de piedra la cabeza, es decir, que no es ni por las armas ni por la sorpresa. Entonces, ¿cómo fue? Bueno, ahí hay que desmontar una serie de mentiras. Mentiras, ¿no es cierto?, que hoy estos llamados socialistas, que en realidad son progresistas, ¿está?, no socialistas, ni siquiera tienen las virtudes de los antiguos socialistas, ni siquiera aquellas virtudes que luchaban supuestamente por los más débiles, ¿está?, y por las mayorías de los trabajadores. Estos progresistas mienten siempre. ¿Cuál es la mentira que le inculcan al pueblo mexicano? Es decir, hacerle creer que cuando Cortés llega, México existía. Sí, que existía una nación llamada México, un pueblo mexicano. Y nada más alejado de la verdad. Cuando Cortés llega, ¿con qué se encuentra? Y usemos un vocabulario marxista para ponerlos a ellos en contradicción. Se encuentra con que había una nación opresora, que era la nación o el pueblo azteca, muy pequeñito, apenas el 18% de la población que había en Mesoamérica, que había dominado a 15, 20, se entiende, otras naciones. Están los tlaxcaltecas, los totonecas. Pero ¿cómo lo dominaba? ¿Y quién les pedía? ¿Les pedía dinero? ¿Les pedía materias primas, cacao? No, no. Lo que le pedía era tributo en sangre. Es decir, los aztecas, y esto es lo que nadie se atreve a decir, o lo que les duele, y lo que a ellos les molesta que se diga, porque entonces desnuda su falsedad y los pone al descubierto que son unos mentirosos. Lo que los aztecas le pedían a los pueblos que habían dominado, los tlaxcaltecas, a los que habían conquistado por la violencia, le pedían algo terrible. Le pedían carne humana. Le quitaban a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, para llevarlos a un altar, pero no sacrificarlos, como dicen ellos, por una cuestión simplemente, se entiende, de rito, de símbolo. Dice, como ustedes los cristianos hacen con la hostia. En la hostia no se mata a nadie, hombre. Ahí ustedes llevaban a una persona, le arrancaban el corazón estando vivo. Pero eso no es todo. Prescott, un historiador pro-azteca, a ellos también les molesta que uno diga azteca, porque ellos quieren que uno diga mexica, mentirosos. Son aztecas, no mexicas, lo hacen para confundir, para hacer a los mexicanos engañarlo que todos eran aztecas, y no, la mayoría no eran aztecas, la mayoría eran de los pueblos oprimidos, a los cuales llevaban a los altares para arrancarle el corazón, a número de 20.000 por año, dice Prescott. ¿Y qué hacían después? ¿Por qué esta cantidad gigantesca? Porque la verdad es que tenían carnicería de carne humana, se los comían. Los aztecas habían transformado la carne humana en su principal alimento. Esto es lo que esos desvergonzados quieren ocultarle al pueblo mexicano. Pero hoy la evidencia científica está en contra de ellos. Está en contra de ellos porque cada vez que se hace una excavación, se entiende, en México para prolongar el metro o para reforzar a la catedral, encontramos paredes gigantescas, pero no son paredes construidas con adobe y ladrillo, paredes construidas con adobe y cráneos humanos. Y ahí, si uno saca la cantidad de cráneos que hay por metro cuadrado, podemos saber la cantidad de cráneos humanos que había en ese edificio construido y podemos darnos cuenta de la magnitud del asesinato cometido por los aztecas, de los pueblos oprimidos, y por lo tanto podemos hablar científicamente de genocidio. Los aztecas estaban cometiendo un genocidio de los pueblos oprimidos. ¿Y qué hizo Cortés? Cortés no podía haber vencido a nadie con sus 300 hombres. Cortés lo que hizo es decirle a los pueblos oprimidos, aquello que los aztecas se comían, señores, marchemos juntos
contra ese imperialismo macabro, contra ese imperialismo antropófago de los aztecas, derrotémoslo, porque esa es la contradicción principal. La contradicción principal es vida o muerte, porque los pueblos oprimidos estaban siendo acabados por los aztecas, que les requerían día a día sus hijos y sus nietos para comérselos, para llevarlos al altar y sacrificarlos. Y si un oyente me está escuchando y se pone no del lado del pueblo opresor, si se pone del lado del pueblo oprimido, si se pone del lado de los tlaxcaltecas, los totonecas, y escucha a Cortés, y Cortés le dice: señor, usted que le quitaron a su hijo, a su sobrino, a su nieto, marche conmigo, cualquiera de los que nos está oyendo, poniéndose en la piel de esos hombres, esté medio enfermo o medio sano, esté en condiciones físicas o no, sea mayor, sea abuelo o no, ¿está? Y aunque no esté con ninguna condición, marcharía junto a Cortés para poner fin al imperialismo más macabro de la historia de la humanidad. Y eso es lo que aconteció. Por eso no hubo conquista de México. Se los engañan a los mexicanos, aún al propio Fuentes, que no conocía estas cosas. Porque lo que hubo fue liberación. ¿De qué liberación? Del imperialismo antropófago de los aztecas, porque el 80 o 85% de los hoy llamados mexicanos descienden de aquellos a los cuales los aztecas le pedían tributo en sangre, es decir, aquellos que los aztecas se comían. Si uno hoy está a ese hombre común que camina por la Ciudad de México, ese hombre de a pie, hiciese conocer la verdad, hiciese conocer que él desciende no de los aztecas, sino que él desciende de aquellos que los aztecas se comían, entonces entendería toda la historia y la leyenda negra se caería como un castillo de naipes. ¿No? Claro, y es que, como usted bien dice, se ha ocultado la verdadera historia y el rol que tuvo España en esa época bueno, llamémoslo de conquista o De de, liberación. Hay de- una liberación, sí, se entiende, de Mesoamérica, una liberación de lo que hoy es México, del imperialismo más atroz que conoció la historia de la humanidad, que es el imperialismo antropófago de los aztecas. Esto es lo que los progresistas, llamados socialistas o populistas, no quieren oír ni hablar, porque esto los desnuda. Había un imperialismo antropófago y los pueblos de la periferia triunfaron sobre este imperialismo antropófago, pues Cortés juntó un ejército de 300.000 indios. Por eso pudo derrotar al ejército azteca de 200.000. Es decir, un ejército popular. Lo popular, como le gusta decir a ellos, no era el imperio azteca, lo popular, se entiende, y lo que sufría injusticia eran los pueblos oprimidos por los aztecas. eh, España, durante esa época, por ejemplo, la reina Isabel, la católica, luego de que le trajeron pruebas de este nuevo mundo, de conocer qué recursos teníamos aquí, quiénes vivían aquí en esta América, a mí me llama mucho la atención y le da mucha razón a lo que usted nos está contando, don Marcelo, porque ella decía, entiendo que España miraba a los grupos, a los indígenas en ese momento que estaban en este territorio, también los equiparaba como si fueran miembros del reino de España. Es decir, no los masacraba, no los esclavizaba, sino los organizaba y les pedía un tributo y les pedía como si fueran parte del reino español. Contrario a lo que sucedió con los ingleses donde llegaban, arrasaban con todo, mataban a todas las tribus que encontraban y ahí sí se establecían ellos. Recordemos, por ejemplo, lo que hicieron ellos en Australia, que fue un genocidio atroz. Y, y España no fue así, tanto así que muchos españoles, por eso estamos nosotros, somos producto de ese mestizaje. Ellos se cruzaron con los indígenas. Los ingleses no lo hacían, ¿no? Pero esto fue una cosa querida, fue una política de Estado. Es decir, toda experiencia histórica y la liberación de América, repito, liberación, no conquista, de la antropofagia, del canibalismo que reinaba en toda América, porque también reinaba en los pueblos guaraníes, en los tupí guaraníes, la liberación del imperialismo brutal de los incas, la liberación de América fue querida por España, pero claro, atención, toda empresa está hecha por hombres, no por ángeles. En una empresa hecha por hombres y no por ángeles hay quien delinque, hay quien comete asesinatos, hay quien comete violaciones, porque no estamos hablando de ángeles, sino de hombres. Y en todo conjunto de hombres se entiende hay perversos, delincuentes y santos y héroes. Cuando Isabel se encuentra con ese nuevo mundo que ella no sabe qué es, hay algunos delincuentes que quieren, se entiende, convertir a las personas que han encontrado en esclavos. E Isabel dice, y eso marca la diferencia entre España y Portugal.
y entre España y Francia, que también era católica. La diferencia la marca Isabel, que fue santa, repito, santa, reina y santa. La Iglesia Católica está en deuda con Isabel por no haberla reconocido por presiones de algunos grupos. ¿Qué dice Isabel? Isabel dice automáticamente, señores, esos hombres no pueden ser esclavizados, esos hombres son súbditos de Castilla, son mis súbditos, con iguales derechos que un castellano, con iguales derechos que un extremeño. Son súbditos de Castilla. Pero Isabel dice algo más, y ahí donde se comprueba que no hubo imperialismo español, como si hubo imperialismo inglés. Dice, ¿qué tenemos que hacer? Un pueblo nuevo. Y dice, cásense españoles con indias e indios con españolas. ¿Por qué? Porque cuando hay mestizaje no hay imperialismo. Porque si hay mestizaje y el producto de ese mestizaje, ese niño que nace como fue el hijo de Cortés o como fue el hijo de ese gran conquistador, libertador del Perú que fue Garcilaso de la Vega, y se le da la mejor educación del mundo, porque Garcilaso de la Vega sabía hablar y escribir latín, hablar y escribir español y hablar y escribir en quechua y italiano, por eso tradujo la Divina Comedia. Fue soldado, poeta, historiador. Cuando ese niño que nace recibe la mejor educación, cuando recibe la posibilidad de ocupar el más alto puesto en la sociedad, como fue el hijo de Cortés, que fue caballero de la Orden de Santiago, cosa que no se podía hacer estar más alto en la escala social, entonces no hay imperialismo. Hay un mestizaje que funda un pueblo nuevo, porque el que estaba deja de ser como el que estaba y el que llega deja de ser como llega porque surge un niño nuevo. Entonces la política fue una política de mestizaje querida por Isabel para que no hubiese imperialismo. ¿Cuál fue la política, se entiende, de Inglaterra? La política de Inglaterra cuando pisa la América del Norte es el mejor indio es el indio muerto. Y esos piadosos puritanos que llegaban ahí con la Biblia en la mano, distribuyeron frazadas con viruela para matar como si fuese una arma química moderna, ¿se entiende?, al indio, porque decían que el indio era inferior y maldito por la Biblia, y entonces la política fue el mejor indio del niño muerto. Por eso en los Estados Unidos no hubo mestizaje y los indios están en las reservas, están con pequeñísima población en la reserva. Si España se hubiese hecho protestante, hoy recorreríamos del Río Grande a la Tierra del Fuego, pasando por Panamá, Colombia, Chile y el Perú, y veríamos en los indios en reservas y las ciudades solamente de blancos. No hubo eso, porque fue mestizaje querido. Y entonces ahí saltan los malintencionados, o los ignorantes que no estudian historia, y la explotación. Señores, nadie dice que las condiciones sociales de esa época eran las mismas que el siglo XX, el Estado benefactor. Comparemos las condiciones sociales en la misma época y veamos como dice Humboldt, que era antiespañol y anticatólico. Humboldt dice, un labriego, un campesino a sueldo en México vive mucho mejor que un campesino en Alemania, y ni hablar que dice que en Rusia. Un minero mexicano, dice Humboldt, repito, antiespañol, anticatólico, vive mucho mejor, se entiende, que un obrero, se entiende, de las minas en Inglaterra, porque en Inglaterra en las minas trabajaban niños de 8 y 9 años hasta morir. Y el gran padre del supuesto liberalismo inglés, John Locke, justifica esto, que los niños trabajaran en las minas hasta morir. Mientras que Locke justificaba esto, poco tiempo antes, Felipe II de España había hecho una ordenanza, se cumpliese o no, pero la ordenanza estaba ahí, la ley estaba ahí, que decía que no podían trabajar niños en las minas y que nadie podía trabajar más de 8 horas. Aunque no se cumpliese, estaba ahí, porque en Inglaterra lo hacían trabajar 12 horas y sus filósofos escribían que eso estaba bien, que trabajasen hasta morir porque no eran seres humanos. Entonces, nada que ver. La conquista, liberación, es el cambio copernicano que yo estoy promulgando. La liberación de América que hizo España con la conquista brutal que hizo, se entiende, Inglaterra en América del Norte, continuada por sus hijos, con el 7º de caballería de Custer, que ordenaba a sus hombres para ahorrar balas, pisar, se entiende, a los niños Sioux con los caballos, a los bebés para ahorrar balas, ni que hablar con el genocidio que los ingleses cometen en Tasmania, donde solo sobrevivió una persona, o el genocidio que cometen en Australia. Pero no digamos nada más que esto, porque entonces la gente que nos está escuchando diría, bueno,
El profesor Marcelo Gullo, en su libro Madre Patria, comprueba que los españoles no fueron tan malos como los ingleses. No, no, no quiero decir eso, quiero decir algo mucho más, está mucho más importante que eso, que España sembró América de universidades, 30 y pico de universidades. España sembró América, se entiende, de hospitales. Cuando existía la Universidad de Lima, cuando se había fundado la Universidad de Lima, todavía no había ninguna universidad en los Estados Unidos de Norteamérica, en lo que eran las 13 colonias. 80 y pico años después va a estar la Universidad de Harvard, después que se funda la Universidad de San Marcos de Lima. Cuando el Colegio San Pablo de Lima, no la Universidad de San Pablo, tenía 45.000 libros, en Harvard apenas había 4.500. Pero dirán, bueno, ¿y qué importancia tiene esto? Bueno, se lo voy a explicar. En estas universidades, ¿está?, donde la gente salía trilingüe, ¿está?, no eran gratuitas, pero había un sistema de beca, y donde iban los indios, donde iban los mestizos, porque prácticamente no había españoles de nacimiento en peninsulares, sino que iban, se entiende, la población local. En estas universidades no solo se salía trilingüe, es decir, en ese momento la lengua de la ciencia era el latín, y había que aprenderla. Latín, español y quechua en el caso peruano, o nahual en el caso mexicano, sino que se enseñaba una teoría política que demuestra que España no hizo colonialismo. ¿Por qué? Porque ¿qué teoría política se enseñaba? La teoría política que se enseñaba era la teoría política de la escuela de Salamanca. Se le enseñaba a los indios, a los mestizos, a los criollos, que el poder viene de Dios, pero Dios no se lo da al rey. Dios se lo da al pueblo hispanoamericano, como el pueblo se entiende español, es decir, al pueblo español de la península y al pueblo español de América. Y Dios se lo da el poder al pueblo, el pueblo lo delega al rey para que cumpla con el bien común. Y si el rey no cumple con el bien común, es decir, con el bien del pueblo, estas universidades que España había creado en América le enseñan a los muchachos en las universidades que el pueblo tiene derecho a la revolución. Es decir, tiene derecho, se entiende, a sacar al rey y deponerlo. Es más, dice Mariana, incluso si el rey se ha vuelto en tirano, tiene derecho al tiranicidio. Es el origen de la democracia popular, es el origen de la teoría de la soberanía popular. Entonces, eso demuestra que España no hacía colonialismo, porque ¿qué colonialista le va a enseñar a los colonizados que tienen derecho a rebelarse si el rey no cumple con el bien común? Que el poder no es del rey, que el poder es del pueblo. Más claro canta un gallo, ¿no? Claro. Don Marcelo, bueno, decirle a los oyentes para que nos busquen en YouTube como Pandemia Misterio. Eso es importante para que nos sigan, opinen, suscríbanse y vean estas entrevistas maravillosas que realizamos todos los viernes aquí en Nocturna RCN. Pandemia Misterio en YouTube. Búsquenos. Don Marcelo, con todo lo que hemos venido conversando, aquí en Colombia, en el sur de nuestro país, hay un bello departamento donde está el departamento de Nariño, donde está su gran capital, que es Pasto. Y allí siempre ha llamado la atención que dicen que en esa región del país nunca quisieron la campaña libertadora de Simón Bolívar. Tanto así que Simón Bolívar, en un diciembre oscuro, masacró a cientos de pastusos en esa región o de nariñenses porque no estaban apoyando a sus ejércitos en contra de España. Ellos decían en su momento que vivían muy bien y que tenían una gran seguridad, una gran prosperidad, una gran tranquilidad con la corona y que no tenían por qué independizarse. Bolívar fue por muchos lugares creando ese inconformismo hacia España, reclutando personas y ensanchando, engrosando sus ejércitos para luchar contra la corona. ¿Qué nos puede hablar un poco de esas campañas de independencia? ¿Qué se gestó allí? ¿Por qué se habla de que estábamos tan oprimidos de España que necesitamos liberarnos para crearnos como latinoamericanos? ¿Qué nos puede decir de eso, Marcelo? Bueno, vamos por parte y cucharada, ¿no es cierto? Y tenemos siempre que enfocar la cuestión desde el punto de vista histórico, no ideológico. ¿Está? Histórico. La convulsión que se va a vivir en América a partir de 1810 no es una guerra a la independencia, es una guerra civil. Es una guerra civil, ¿está? Una guerra civil donde en ambos bandos hay españoles americanos y españoles europeos.
en ambos bandos. Recordemos que el primero que llama a la independencia es un jesuita arequipeño, Guzmán y Vizcardo, y su carta se titula Carta a los Españoles Americanos, así que todos se consideraban españoles, todos se consideraban españoles. Entonces, una guerra civil que va a ser transformada en una guerra de la independencia por dos motivos. Primero, por que el diablo siempre mete la cola. Ese diablo fue el Imperio Británico, que tenía que aprovechar esto para cumplir su objetivo estratégico de separar Hispanoamérica de España y luego fragmentar Hispanoamérica en la mayor cantidad de estados posible, no porque los ingleses fuesen malvados, por supuesto, no hay ninguna maldad, sino simplemente porque el juego de la política mundial es así, no hay teoría del complot, simplemente el juego de la política mundial es que el que tiene poder necesita tener delante suyo no a un gigante, sino enanitos. Entonces busca siempre la fragmentación territorial, el dividir para reinar. Y también el segundo motivo es porque en el trono de España se encontraba el rey más imbécil y estúpido de toda la historia de España, ¿verdad? Que llevó a la total confusión en España y en América. Vamos entonces por parte y cuchara. Y reconstruyamos un poquito la historia. Revolución Francesa, ¿no es cierto? Terror, muerte, guillotina, aparición de Napoleón, que se hace del poder, ¿está? Y convierte ese proceso de república en un imperio y él en emperador, se opone a Gran Bretaña, le crea un bloqueo económico para que Gran Bretaña no pueda entrar sus mercaderías a Europa, pero las mercaderías entraban por Portugal de contrabando a Europa, que dominaba Napoleón. Napoleón no dominaba ni Portugal ni España, entonces Napoleón dice: necesito invadir Portugal para que las mercaderías inglesas dejen de entrar a Europa. Para eso necesito pasar por España. Y de paso, obviamente, quedarse con España. Todo el mundo sabía esto en ese momento, que Napoleón iba a pasar y quedarse. Los ingleses, que buscaban desde hace mucho la desunión de españoles americanos y españoles peninsulares, es decir, la división entre hispanoamericanos y la monarquía española, pero que más le interesa siempre el bolsillo, porque la visa era más sencilla de Inglaterra ese bolsillo, saben esto. Entonces le dicen a las dos monarquías, a la monarquía portuguesa, la Casa de los Braganza, y a la monarquía española, la Casa de los Borbones: miren, señores, va a pasar esto. Le ofrezco un negocio. Yo los traslado a América, le dice a Fernando VII, a su padre, los traslado a América para que ustedes gobiernen desde La Habana, desde México o desde Lima, que eran las ciudades más importantes, a cambio del libre comercio, porque también me interesa eso. Me interesa vender mis productos en Hispanoamérica. Los portugueses le hacen caso, y toda la corte portuguesa, como yo explico en el libro con lujo de detalles, el libro Madre Patria, toda la corte portuguesa le hace caso, se trasladan a Brasil, convierten a Río de Janeiro en la capital del imperio, deja de ser Brasil una colonia para ser una metrópoli, y el Brasil salva su unidad nacional, no se fragmenta. El estúpido Fernando VII y su padre, pero el estúpido Fernando VII prefirió estar preso en Europa y no libre en América, no acepta la propuesta inglesa. Entonces, cada una de las regiones está ante la cefalía del poder, porque el rey está preso, aplican lo que habían aprendido en las universidades. El poder viene de Dios, Dios se lo da al pueblo, el pueblo al rey. Pero si el rey no está, ¿a dónde vuelve el poder? Al pueblo. Y cada uno intenta asumir el poder. Uno se entiende en Venezuela, en Caracas, otros en Bogotá, otros en Buenos Aires, otros se entienden en Guayaquil. Claro, en eso hay un conjunto, una amalgama. Hay algunos muy minoritarios que quieren la independencia, porque trabajan directamente para los ingleses. Hay otros que son jovencitos, están influidos por la ideología, son liberales, se entiende, y piensan que España es absolutista, es decir, quisiesen sistemas de democracias o repúblicas. Y hay otros que simplemente dicen: bueno, tenemos que asumir el poder porque el poder viene de Dios, Dios se lo da al rey, Dios se lo da al pueblo al rey, si el rey no está, el poder vuelve al pueblo. Ahí se arma una gigantesca, se entiende, confusión, donde vienen intereses de clases, hay sectores que están disconformes con España. ¿Quiénes son? Los contrabandistas de Caracas, los contrabandistas, se entiende, de Guayaquil, los contrabandistas de Buenos Aires, porque son tradicionalmente aliados de los ingleses, que son con los cuales realizan el contrabando, y quieren la independencia para establecer ya no el contrabando, sino el libre comercio. Ahora, ¿qué pasa con las mayorías populares? ¿Qué pasa con la mayoría de las poblaciones indígenas?
no pueblos originarios, se entiende, porque es un error, todos somos originarios de alguna parte, se entiende, y los que estaban acá eran originarios del Asia, entraron caminando por el estrecho de Bering. ¿Qué quiere, se entiende, las masas indígenas, las masas aborígenes? La independencia no, están en contra. Están en contra en Colombia, están en contra, se entiende, en Venezuela, están en contra en el Perú. ¿Qué quieren, se entiende, los mestizos? La independencia no. No. ¿Y qué quieren los negros? Tampoco. Los ejércitos que se enfrentan a Bolívar están compuestos de pardos, negros, indios y mestizos, ¿verdad? Y son los que los derrotan. Solo cuando Bolívar consigue la famosa Legión Británica, 5.000 hombres, nada menos que 5.000 hombres de casacas rojas, que habían sido odiados, se entiende, en Hispanoamérica, porque ellos habían sido los que habían venido a violar y asesinar. Ellos sí habían violado, asesinado con los piratas cuando atacaban Panamá, cuando atacaban Cartagena, cuando atacaban todas las ciudades de la costa del Atlántico, del Pacífico. Viene con 5.000 hombres. Lo que le da victoria a Bolívar no es la base popular. Lo que le da la victoria es, se entiende, los 5.000 hombres de casaca roja. Y eso explica, se entiende, que tenga que utilizar la fuerza para aplastar a la sublevación popular de los indios pastusos que preferían, se entiende, mantener la cuestión como estaba, porque no sabían en el fondo qué es lo que estaba pasando, pero desconfiaban de estos jovencitos ideológicos. Pero atención, no es cuestión de cagar las tintas sobre Bolívar. ¿Por qué? Porque Bolívar, que era un ideólogo, un jovencito que tenía la cabeza llena de ideología, él mismo, al final, está él mismo al final, porque se va convirtiendo en un hombre maduro, se da cuenta, se entiende que ha cometido un error. Se da cuenta que, junto con San Martín, que de esto solo va a sacar ventaja a Gran Bretaña. Y entonces, él mismo, una cosa que ocultan los llamados bolivarianos hoy, él mismo le encomienda a Sella una misión secreta. Por supuesto que él no podía, si fracasaba la misión era culpa de Sella, si tenía éxito era de Bolívar, porque así es la política y eso no tiene nada de malo, siempre así. Le encomienda la misión de que se reúna con el embajador español en Londres para pactar, se entiende, que termine la guerra. Y que termine la guerra haciendo ¿qué? Una monarquía constitucional, una especie de Commonwealth, ¿está? Con unión aduanera, unión militar, con capital en Madrid, con un rey y con repúblicas, ¿está? Un Commonwealth, como después van a hacer los ingleses. Y otra vez, la culpa principal no es de Bolívar, la culpa principal no es de San Martín, la culpa principal es del estúpido Fernando VII, que ante esta propuesta, que salvaba la unidad, que reconstruía el imperio, en donde, bueno, se hacía una monarquía constitucional, como finalmente fue España. El estúpido ese no quiso, se aferró en el absolutismo, y entonces se entiende, no había más remedio, se entiende que la independencia para los hombres que ya estaban puestos en ese camino. Pero atención, es el mismo Bolívar que cuando se da cuenta que los ingleses lo han ayudado, pero ahora que él quiere hacer una sola república, se le pone en contra, se da cuenta que las logias que lo habían apoyado ahora no lo apoyan más, que son un instrumento de Inglaterra, y es el mismo Bolívar, que ya ha convertido en un hombre maduro, va a prohibir las logias a muerte. Pero en realidad él no sabe que cuando prohíbe las logias a muerte, lo que está decretando es su propia muerte, porque el verdadero poder, el poder detrás de las bambalinas, es Gran Bretaña, que controla, se entiende, el movimiento insurgente a través de las logias. Increíble. Increíble. Y esto, lo que estamos escuchando hoy con nuestro invitado, que infortunadamente ya se nos acaba el tiempo, pero ha sido maravillosa esta conversación, hablando sobre cómo en este momento de la historia, hoy, siglo XXI, año 2022, estamos viviendo un momento, yo lo llamo revisionismo histórico. Ya el profesor Marcelo nos ha ampliado más que esto no es tan así, sino tiene una falsificación de la historia. Una falsificación de la historia. Una nueva falsificación de la historia. Donde se ha avivado, se ha alimentado esa leyenda negra en contra de España y todo lo que les huele a España. Es decir, han reconstruido una historia de odio. La leyenda negra, que como nos lo explicó el profesor, nace en Holanda y se convierte en política de Estado de Inglaterra, y que se ha convertido en un instrumento geopolítico, y buscaba era derrotar en su momento a España en el campo cultural, no en el militar. Recordemos, por ejemplo, para los que, porque a mí también me duele esto, nuestra propia historia la desconocemos. Aquí en Colombia, en Cartagena de Indias, que fue asediada muchas veces por los ingleses, pero fue liberada por las tropas españolas, hubo una persona que se llamó, un navegante, un militar, Blas de Lezo, y que le conocen como medio hombre, como el medio hombre, porque
sin tener una mano, sin tener un pie, una pierna, luchó agresivamente, férreamente contra los ingleses y evitó una conquista inglesa en Cartagena de Indias, que habría sido pues el principio de una conquista a nuestro territorio colombiano. Entonces ese revisionismo histórico, esa falsificación de la historia, está siendo muy usada en la actualidad por los políticos progresistas, por los presidentes que ya están o los que están haciendo campaña para llegar a tomarse el poder en algunos países. Entonces, esta historia que nos han contado, pues tiene muchos matices y nos estamos dando cuenta hoy en día que detrás de ello ha habido la manipulación más grande que usted se puede imaginar. Profesor Marcelo, por último, tengo 2 minutos. Su libro Madre Patria, muy interesante, muy importante y que me encantaría que lo revisáramos porque esto no es cuestión de elaborar un discurso bonito, sino usted se fundamenta, todo lo que dice allí está fundamentado históricamente. Entonces, esta investigación rigurosa Madre Patria, para las personas que están en Colombia, ¿cómo lo pueden conseguir? Bueno, lo pueden conseguir vía Amazon. Por el momento es la única forma de conseguirlo en Colombia. Si usted me permite, antes que terminemos, quiero decirles que el señor Evo Morales, el señor Pedro Castillo, el señor Boric, todos estos progresistas que dicen ser antiimperialistas, en realidad son la mano de obra más barata del imperialismo anglosajón y del actual imperialismo internacional del dinero, de los hombres que manejan las finanzas del mundo, que han convertido el mundo en un casino, porque ellos, predicando el fundamentalismo indigenista, lo que van a hacer es, se entiende, instaurar, se entiende, de nuevo lenguas que pueden ser de uso común, pero no de uso de Estado, como la aymara, como el quechua, y es sabido que toda fragmentación lingüística conduce después inevitablemente a una fragmentación política. Esto es de la ley de la geopolítica. Entonces estos hombres, con lo que están haciendo, van a fragmentar de nuevo la América española, la América hispánica, y por eso son apoyados por el poder financiero mundial, y por eso ellos, creyendo ser antiimperialistas, el señor Evo Morales, el señor Pedro Castillo, el señor Boric, creyendo ser antiimperialistas, son la mano de obra más barata que jamás ha tenido el imperialismo anglosajón y el imperialismo internacional del dinero. Pues yo les pregunto, cuando existe una república quechua, una aymara, una guaraní, una guajira, y cada uno haya olvidado el castellano y el español, ¿en qué idioma se van a comunicar entre ellos? En inglés, nadie va a aprender español. Entonces ellos, creyéndose grandes antiimperialistas, lo único que hacen es servir, se entiende, como mano de obra barata al imperialismo anglosajón. Claro, es lo que conocemos también como la neolengua, cambiarnos esa cultura, esas costumbres y con medio de otros términos, otros vocablos, otros idiomas, pues quieren cambiar la identidad de cada uno de nuestros pueblos. Profesor Marcelo, pues es un placer, ha sido un placer. Los invito nuevamente a los oyentes, búsquenos en YouTube como Pandemia Misterio, en iVoox como Sentido Radiofónico y en Instagram como Pandemia Misterio Raya al Piso. Un placer haber tenido esta noche al profesor Marcelo Gullo, doctor en ciencias políticas, experto en geopolítica, profesor universitario allí en ese bello país como es Argentina, trayéndonos hoy el gran libro Madre Patria, que ustedes lo pueden consultar por Amazon y espero que alguna editorial lo pueda distribuir físicamente en Colombia. Profesor Marcelo, pues un placer, de verdad, un abrazo y gracias por habernos acompañado. Un fuerte abrazo a usted y a todos los colombianos que son para mí mis hermanos. Un abrazo, Marcelo.